vamos un poco a redondear la idea de los libros al comentar estos 3 tomos de los cuadernos de psicobiología social. Ortiz llegó a publicar, mientras estaba vivo, el cuaderno 1, el cuaderno 6 en el año 2004 y una segunda edición del cuaderno 1 en el año 2010. Sin embargo, dejó cuaderno 2, 3, 4, 5, el 7 los dejó inéditos, en algunos casos inacabados, ¿no? Luego de varios años de trabajo editorial, logramos llegar a publicar los 7 cuadernos en estos tres tomos. ¿Cuál es la importancia un poco de estos cuadernos de psicobiología social? ¿No? Podríamos decir como que en estos cuadernos Ortiz resume de un modo sistemático todo su planteamiento, ¿no? Esto si tuviéramos que hablar de una suerte de cuáles son los tratados de la obra de Ortiz, sin duda serían estos siete cuadernos. Eventualmente, para el final de su vida, él llegó a considerar un potencial cuaderno 8, ¿no? Pero el cuaderno 8 sería el libro, el lenguaje y habla personal, ¿no? Que bajo la lógica de los cuadernos se llamaba el cuaderno del nivel preconsciente, ¿no? De modo general, desde el cuaderno 1, que hace una introducción a la psicobiología, el cuaderno 2, que explica el nivel celular, el cuaderno 3, que explica el nivel tisular, el cuaderno 4, que explica el nivel neural de la actividad personal, es decir, todo el rango de la organización nuclear subcortical, el cuaderno 5 que explica la organización paleocortical, el nivel inconsciente en términos de Ortiz. Ortiz define sus propios términos, ¿no? El nivel inconsciente, cuando Ortiz habla del nivel inconsciente, no se está refiriendo de ninguna manera al inconsciente del psicoanálisis. Mal haríamos en, leer los textos de Ortiz teniendo en mente conceptos como los conceptos de la teoría del desarrollo, por ejemplo, de Piaget, o conceptos como los propios del psicoanálisis, ¿no? Entonces el cuaderno 5 explica el nivel inconsciente, que no es un inconsciente psicoanalítico, es un inconsciente informacional, digámoslo así, ¿no? Y el cuaderno 6 explica el nivel neocortical, el nivel de la conciencia. Siempre que uno se pregunta sobre una persona, sobre cuál, cómo se va organizando la actividad psíquica, uno pasa por alto que esa pregunta que se hace es relativa a un sujeto particular, a un sujeto en un momento de su desarrollo, ¿no? Casi no se siente esa noción cuando hacemos preguntas en abstracto, como por ejemplo, ¿qué pasa en el cerebro? O cómo funciona el cerebro, como si el cerebro tuviera una sola forma de funcionar, ¿no? O qué pasa en el cerebro en el sentido de siempre pasa lo mismo en todos los sujetos o incluso en un mismo sujeto cada vez que hace algo. Esas formas son, en el fondo, modos incorrectos de preguntarnos acerca de la naturaleza de la actividad psíquica o de la actividad cerebral, ¿no? Y da un poco, no dan pie justamente a hacernos una pregunta sustancial, es ¿de quién es el cerebro que nos vamos a imaginar al momento, por ejemplo, de hacer una u otra actividad? Es decir, no deberíamos preguntarnos qué pasa en el cerebro cuando mira uno una película, por ejemplo. Deberíamos preguntarnos de qué cerebro nos vamos a imaginar, a qué persona nos vamos a imaginar cuando mira una película, si ese es el caso, ¿no? Entonces, dar cuenta de la actividad y de la estructura del sistema nervioso no implica dar cuenta de una fórmula general que se aplique al margen de la cultura y al margen del desarrollo personal, sino contextualizar ese desarrollo del sistema nervioso desde el mundo intrauterino, desde la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, finalmente la senescencia, ¿no? Entonces, a lo largo de todo ese desarrollo se va construyendo la conciencia, ¿no? En términos informacionales, se construye la persona,
¿no? Y es justamente a propósito de eso que trata el cuaderno 7, ¿no? Que es justamente el que da cuenta del nivel de desarrollo humano dentro de la teoría. ¿Ya? Entonces, bueno, nada, invitarlos simplemente a acercarse a los cuadernos de un modo directo. No hay mejor manera de entender a Ortiz que leerlo directamente. Uno siente claramente que estás frente a un autor que, que está elaborando toda una explicación, ¿no? Se siente el esfuerzo académico por elaborar una matriz conceptual dentro del cual van, digamos, cayendo uno u otro los planteamientos que va elaborando, ¿no? Y al mismo tiempo esa matriz le permite contrastar, ¿no? Esa matriz es una matriz que permite contrastar, ¿no? Con planteamientos de otros autores. Entonces se puede elaborar, por ejemplo, un paralelo entre lo que plantea Platón sobre la estructura del cuerpo, ¿no? Y lo que plantea Ortiz sobre la estructura del cuerpo. Se puede plantear un paralelo entre lo que plantea Darwin sobre la evolución de las especies y lo que plantea Ortiz sobre la evolución de los sistemas informacionales. Se puede plantear un paralelo entre el nivel de la memoria a largo plazo explicado neurobiológicamente por Kandel, ¿no? Y lo que trata Ortiz cuando habla de, digamos, la determinación epigenética y cinética a nivel del sistema tisular, ¿no? Entonces, esto es un poco Ortiz, ¿no? Es un ejercicio metodológico, ¿no? No impide leer a otros autores de neurociencia, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Va explicando lo que otros autores van revelando, ¿no? La gran falta de tiempo contemporáneo para la neurociencia sería la ausencia de una teoría explicativa, ¿no? Estar llenos de datos que no necesariamente encuentran, ¿no? Una explicación dentro de un marco, ni siquiera de un solo autor, menos de múltiples autores, ¿no? Entonces un poco Ortiz apunta a eso, ¿no? A hacer como una matriz, ¿no? Sobre la cual van a ir, digamos, cayendo el resto de planteamientos. ¿Okay? Es como él diría, un método de contrastar lo que se va leyendo.